El abuso sexual de menores se refiere a cualquier conducta sexual mantenida entre un adulto y un menor. Más que la diferencia de edad, un factor, sin duda, fundamental que distorsiona toda posibilidad de relación libre consentida, lo que define el abuso es la asimetría entre los implicados en la relación y la presencia de coacción, explícita o implícita. No deja, por ello, de ser significativo que un mayor porciento de abuso sexual infantil está provocado por otros menores. Las conductas abusivas, que no suelen limitarse a actos aislados, pueden incluir un acto físico o suponer una utilización del menor como objeto de estimulación sexual del agresor. No es fácil determinar la incidencia real de este problema en la población, porque ocurre habitualmente en un entorno privado y los menores pueden sentirse impotentes para relevar el abuso. Según la primera encuesta nacional de los Estados Unidos, llevada a cabo en adultos sobre la historia de abuso sexual, un 27% de las mujeres y un 16% de los hombres reconocían retrospectivamente haber sido víctimas de abuso sexual en la infancia. La tasa de prevalencia de abusos sexuales graves, propiamente dichos, con implicaciones clínicas para los menores afectados, es considerablemente menor, en un 4 a un 8% de la población. Las víctimas frecuentemente suelen ser más las féminas, en un 58.9%, que masculinos en un 41%, y situarse en una franja de edad entre los 6 y 12 años, si bien con una mayor proximidad a la pubertad. Hay un mayor número de niñas en el abuso intrafamiliar, con una edad de inicio anterior de 7 y 8 años. Un mayor número de niñas en adultos extrafamiliares, con una edad de inicio posterior de 11 y 12 años. En la mayor parte de los casos, el abuso sexual infantil suele ser cometido por familiares. Es el incesto, propiamente dicho, o por personas relacionadas a la víctima. Por otra parte, los niños con mayor riesgo de victimización son aquellos con una capacidad reducida para resistirse o relevarlo, como lo son los que todavía no hablan o los que muestran retrasos del desarrollo y discapacidades físicas o psíquicas. Asimismo, son también sujetos de alto riesgo los niños que se encuentran carentes de afecto en la familia, que pueden inicialmente sentirse halagados por la atención de los que son objetos, al margen de que este placer con el tiempo acabe produciendo en ellos un profundo sentido de culpa. El abuso sexual en la infancia es un fenómeno invisible, porque se supone que la infancia es feliz, que la familia es protectora y que el sexo no existe en esa fase de la vida. Sin embargo, el abuso sexual infantil puede llegar a afectar a un 15 y a un 20% de la población, lo que supone un problema social importante y que afecta a uno y a otro sexo, y especialmente las niñas. Los menores no son, sin embargo, solo víctimas de agresión sexual, sino también pueden ser agresores. De hecho, un 20% de este tipo de delito está causado por otros menores. Un estudio realizado por el Consejo General del Colegio Oficial de Psicólogos en Madrid, titulado Consecuencias psicológicas iniciales del abuso sexual infantil para el 2009, expone principalmente indicadores psicológicos y consecuencias psicológicas iniciales encontradas en víctimas de abuso sexual. Se clasificaron los distintos síntomas en 5 categorías: problemas emocionales, problemas cognitivos, problemas de relación, problemas funcionales, problemas de conducta. Los resultados muestran la diversidad de consecuencias psicológicas asociadas a la experiencia de abuso sexual infantil, impidiendo establecer un síndrome o un conjunto de síntomas característicos de este tipo de víctimas que facilite su detención. Poniendo en primer lugar los problemas emocionales.
Dentro de este apartado se encuentran algunos de los problemas de tipo internalizante más frecuentes observados en víctimas de abuso sexual. Destaca por su elevada frecuencia en estos menores la sintomatología postraumática, con una prevalencia situada cerca de la mitad de las víctimas. También se observan síntomas de ansiedad y depresión en un 4 a un 44% en varones y un 9 a un 41% en mujeres víctimas de abuso sexual infantil, así como baja autoestima, sentimientos de culpa y de estigmatización entre un 4% y un 41% respectivamente. La ideación y/o la conducta suicida se da en un elevado número de casos, entre un 26.5% a un 54% las víctimas mujeres y entre un 43.3% a un 52.7% los varones. Problemas cognitivos y de rendimiento académico, entre los que destaca la afectación de la capacidad de atención y concentración. La hiperactividad entre un 4% y un 40% en las víctimas. Problemas de relación, una de las áreas que suele quedarse más afectada en las víctimas de abuso sexual infantil es la relación social con iguales y adultos, ya sea parcialmente en familias o desconocidos, dada la ruptura que la experiencia de abuso sexual implica en la confianza de las víctimas. Estadísticas realizadas por el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, reconocido por el CAF, del Departamento de Salud, aproximadamente 14.000 estudiantes de escuelas públicas reportaron haber sido agredidas sexualmente para el año 2017. 5.000 estudiantes es el estigma de víctimas de violación sexual en citas en escuelas públicas. En general, 769 casos activos de abuso sexual en el Departamento de la Familia para el año 2017 y 2018. En las salas de emergencias del país para el 2019 se atendió un 80% de casos relacionados a menores, poniendo esto que cada día se recibían aproximadamente 2 menores que eran víctimas de abuso sexual infantil. En complemento se encuentra la terapia de juego infantil con enfoque humanista. La importancia se da a la experiencia no verbal y los estados alterados de conciencia desarrollada por Carl Rogers, donde la evolución de la terapia en no directiva se basa en el acompañamiento del terapeuta al cliente para realizar una búsqueda de la problemática, y la solución de la problemática se realiza desde la intimidad del cliente. Como principios generales para llevar a cabo en la intervención de la terapia de juego se encuentran los siguientes. Primero, el terapeuta crea una relación cálida y amistosa con el niño. Segundo, el terapeuta acepta al niño tal y como es. Tercero, el terapeuta establece un sentimiento de permisividad dentro de la relación para que el niño se sienta libre de expresar sus sentimientos por completo. Cuarto, el terapeuta está alerta para reconocer los sentimientos que expresa el niño y los refleja hacia él de tal manera que logra profundizar más en su comportamiento. Quinto, el terapeuta mantiene un respeto profundo hacia la habilidad del niño para resolver sus propios problemas si se presenta la oportunidad. Sexto, es responsabilidad del niño hacer elecciones e introducir cambios. Séptimo, el terapeuta no intenta dirigir acciones o conversaciones del niño de ninguna manera. Por el contrario, el niño conduce y el terapeuta sigue. Octavo, el terapeuta no busca apresurar la terapia porque comprende que se trata de un proceso gradual. Noveno, el terapeuta solo establece las limitaciones necesarias para tener sujeta la terapia a la realidad y para concientizar al niño de su responsabilidad en la relación.
El modelo centrado en la persona se basa en la obra de Carl Rogers, del cual resalta un continuo empeño en el camino de la libertad y de la liberación de las fuerzas del ser humano como motor de la actualización de sus potencialidades a partir de la confianza y el respeto a la persona. En los principios básicos del modelo se encuentra el cambio constructivo de la personalidad en el paciente durante la psicoterapia depende hipotéticamente de 3 actitudes esenciales del terapeuta, que son más importantes que las cualidades profesionales, la orientación terapéutica o las técnicas de entrevista del terapeuta. El primero es cuando el psicoterapeuta es el mismo, cuando en la relación con el paciente él es genuino, se presenta sin fachada o máscara y muestra abiertamente los sentimientos y las actitudes que en ese momento influyen en él. A esto es a lo que Rogers define con el término de congruencia. El segundo punto consiste en que cuando el terapeuta experimenta una actitud cálida, positiva y aceptante hacia la realidad del paciente, se facilita el cambio. Esto implica la disposición genuina por parte del terapeuta para que el paciente manifieste todos sus sentimientos durante la terapia. A esto es a lo que se denomina interés positivo incondicional. La tercera condición esencial para el cambio es que el terapeuta experimente una exacta comprensión empática del mundo interno del paciente, es decir, que él sienta el mundo de significados privados y personales del paciente como si fuera el propio mundo, pero sin perder jamás la cualidad de como si. Esto es la empatía esencial para el cambio terapéutico. La terapia de juego en el niño se basa en el uso del juego como elemento de comunicación, gracias al cual el paciente puede llegar a exteriorizar sus emociones y experiencias de manera simbólica. No solo sirve como mecanismo de expresión, sino que permite al sujeto procesar y trabajar la información a nivel consciente e incluso elaborar o aprender maneras de hacerle frente. Su funcionamiento es la apariencia simple, pero exige un elevado nivel de observación por parte del profesional y la capacidad de que el sujeto se siente seguro y apoyado. Los niños que hayan vivido eventos traumáticos como abuso sexual, violencia intrafamiliar, abandono de uno o ambos progenitores, bullying o muerte de seres queridos pueden expresar y procesar sus sensaciones y vivencias con este tipo de terapia. Existen unos tipos de actividades que se realizan. Entre ellos están los juguetes basados en la expresión simbólica. Utilizar una casita de muñecas o elementos simbólicos como una cocina suele provocar que los niños representen situaciones parecidas a las que viven en el hogar. Asimismo, es frecuente el uso de peluches y animales de juguetes a partir de los cuales el niño pueda jugar libremente e introducir al terapeuta mientras explica qué está ocurriendo. La teatralización, también el juego de roles y el uso de disfraces permite que los menores expresen sus inquietudes internas a partir de la representación teatral. Juegos de imitación o simular situaciones concretas pueden servir no solo como mecanismo de expresión, sino también como exposición a situaciones conflictivas y como modelado para aprender cómo actuar ante ellas. Métodos vinculados a la expresión corporal. Este tipo de métodos son especialmente importantes en el caso de sujetos que evitan o buscan de manera excesiva el contacto físico. Dentro de este grupo, las técnicas que podemos incluir es la danza, la imitación o juegos en los que se representen peleas o luchas. Métodos relacionados con la creación artística y la construcción. El dibujo, la pintura y el uso de barro, plastilina, son también frecuentes en el uso de la terapia de juego, ofreciendo información de gran valor y permitiendo la expresión del paciente. Otros juegos que suelen emplearse son aquellos en los que el paciente ha de elaborar o construir algo.